Hola, ¿qué tal amigos? Saludos cordiales para todos. Bienvenidos a este espacio noticioso acá en la noticia primera emisión correspondiente a este día, martes 29 de enero. Listos con mucha energía, con mucho positivismo a arrancar esta mañana y por cierto, acompañado como todos los días y muy bien acompañado con mi compañera y amiga Luisa Delgadillo. ¿Cómo le va, Luisa? Muy buenos días. Buenos días, José Luis. Qué placer estar junto a ti como cada mañana y junto a ustedes, amables televidentes que nos honran con su sintonía. Sin ustedes, este noticiero no tendría razón de ser. ¿Y qué te parece si como cada mañana arrancamos y lo hacemos de la mejor manera con nuestros titulares? Listo, adelante entonces. Bueno, acompáñenme, señor productor, señor director de cámara, por favor, escuchen con atención una abreboca de lo que vamos a tener hoy. 6 ciudadanos que se dedicaban a la pesca de cangrejos fueron atacados por un enjambre de abejas. Durante el ataque cayeron a un abismo. Lamentable, sin duda. Y mujer fue atacada por su ex conviviente, quien la hirió en el rostro y parte de su cuello con un pico de botella. Sigue la violencia de género. Efectivamente, y es que esta continúa cobrando víctimas en nuestro país. Promotoras de los derechos de la mujer nos dan sus puntos de vista sobre cómo enfrentar y erradicar esta problemática social. Todo esto y mucho más en instantes aquí en La Noticia. Pero antes, ¿qué tenemos, José Luis? Gracias, Luisa, y amables televidentes. Son las 6:57 de la mañana y les vamos a contar, vamos a mostrar a reflexión el pensamiento de este día, martes 29 de enero, que reza de la siguiente manera: lo bonito de la vida es que te da oportunidades. Es que así es, la vida es un constante aprendizaje de muchas oportunidades. Si se cierra una puerta, se abren muchas más. Dicen por ahí que el vagón del tren solo pasa una vez. Eso si es que tú has comprado un solo boleto. Señoras y señores, así arrancamos la noticia primera emisión con la información, Luisa. Y con una muy lamentable, por cierto, José Luis y amables televidentes, presten mucha atención. Una mujer fue atacada por su ex conviviente, quien la hirió en el rostro y parte del cuello con un pico de botella. El sujeto llegó hasta un centro turístico de Balsar, provincia del Guayas, donde la víctima festejaba el cumpleaños de su hijo. Narcisa Villamar quedará con marcas en su rostro y cuello luego del ataque perpetrado por su expareja, quien, motivado por los celos y supuestamente en estado etílico, llegó hasta el complejo turístico de Balsar, donde ella festejaba con familia y amigos el cumpleaños de uno de sus hijos. Mi hermana empujó, le pegó un puñete, la tumbó al piso, mi hermana se cayó y de ahí la atacó con la botella. Con un pico de botella hirió a la mujer de 26 años de edad, quien se encuentra asilada en un hospital del cantón guayasense, recuperándose de manera física, pero con huellas psicológicas que serán difíciles de borrar. Se procedió inmediatamente a la aprehensión y al traslado para poder judicializar el procedimiento. Indicó de una manera hasta cierto punto cínica que él no se arrepentía de lo que había hecho y que lo tenía merecido la mujer, lo cual realmente condenamos. Allegados del procesado señalan que mantenían discusiones constantes. Siempre ellos se separaban, ya después él dormía en mi casa ahorita porque ella lo había botado, pero ella a las 12 de la noche lo llamaba para que se vaya a la casa de ella. Pero que ya cansada de los problemas habría tomado la decisión de alejarse, y ese fue el detonante del hecho. La señora ya no quería estar y por eso es que asiste a un balneario público y esto es visualizado por el agresor como un acto de traición. El hombre enfrentaría una pena por el delito de tentativa de femicidio, es decir, pasaría aproximadamente 9 años privado de su libertad. Que está estipulado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal. Y voy a pedir en estos momentos en la audiencia la respectiva prisión preventiva. A decir de las autoridades, en el registro policial constan varios casos. Que en realidad nos ha traído conmoción, pero que no es el primer acto. Nosotros hemos venido recalcando a nuestros ciudadanos que cualquier mujer que sea víctima de este tipo de abuso, pues denuncie para nosotros hacer un seguimiento. Por eso el llamado a la conciencia, a tomar medidas pertinentes antes de lamentar sucesos como este, que podría haber culminado en un asesinato, informó Adriana Peralta.
9 años, José Luis. 9 años es muy poco, ¿sabes? 9 años se pasan rápidamente, a veces sin sentirlo. Pero la marca en el rostro y en el cuello de la víctima van a perdurar toda su vida, hasta el día en que se muera. Cada vez que se vea al espejo, ¿verdad?, va a ver las secuelas, las señales, las marcas de la agresión de la que esta mujer fue víctima. ¿Y todo por qué, José Luis? Porque ya no quería seguir siendo víctima del maltrato de todo orden por parte de su conviviente. Y es por eso que es agredida de esta manera salvaje en este acto que es calificado como tentativa de asesinato y que, de acuerdo a mi humilde criterio, una tentativa de femicidio, apenas 9 años, no es nada. Así es, totalmente de acuerdo contigo, por eso yo sí digo que el endurecimiento de las penas tiene que revisarse en la Asamblea, ¿no? Y estos órganos, y sobre todo también hay una situación que la mayor parte, no sé si tú lo comentabas la otra vez, la mayor parte de las veces que ocurre este tipo de acción es indudablemente cuando hay esa mezcla, ese cóctel malvado, maquiavélico y perverso que es el alcohol o la droga. Mira, este hombre ha ido alcoholizado precisamente a querer, porque no le importa nada, se desinhibe a quererle, a querer matar a esta mujer, ¿no? Por el único, dice él, que la única situación que vio es porque se fue a divertir a un balneario para celebrar el cumpleaños del hijo inclusive, y aún es más grave la situación porque es una situación patológica, un desorden que tiene este señor, que dice que ella se lo merecía. O sea, ya esa conducta habla de que tiene este señor un problema serio en la cabeza. Desgraciadamente, pero no es lo único. Claro que sí. Aparte, la violencia de género continúa cobrando víctimas en nuestro país. Este es un tema analizado por 2 promotoras de los derechos de la mujer, quienes nos dan sus puntos de vista sobre cómo enfrentar y erradicar esta problemática social. Nuestra compañera Adriana Peralta con el informe. Cada vez son más las personas que alzan su voz en contra de la violencia de género, pero a criterio de activistas en defensa de los derechos de la mujer, el camino para lograr una equidad es largo y tortuoso. Esto es algo nuevo, esto es una conquista reciente, tiene muy pocos años y recién la ciudadanía está comenzando a entender, no han sido exageradas, sí han estado diciendo la verdad las feministas, ha sido cierto que les pegan y las matan, mira, no. Tanto así que han transcurrido pocos días del nuevo año y se registran casos de conmoción nacional, como la violación de Marta en Quito o el asesinato de Diana en Ibarra. Recientemente Marisol fue otra víctima. Hallaron su cuerpo desmembrado en Santo Domingo. Estaba embarazada. Cuando hay violencia, hay alguien que lo ve, hasta que es demasiado tarde. Y yo creo que es momento de que la persona que nos escuche tome un bando. Estás a favor de lo correcto, ni siquiera de las víctimas o de los agresores. Si no estás a favor de lo correcto, eres cómplice. Punto. Que es esa calma la que debe acabarse mediante el esfuerzo de hombres y mujeres para construir una sociedad de respeto, siendo la educación una de las herramientas más importantes. La primera sería a esas madres que son promotoras del machismo y también a esos hombres que ven a otros hombres agredir, compartir pornografía, empezar a manosear a una mujer o golpearla y no tienen el valor para decir, me avergüenzas como hombre, eso no se hace. Enseñando que la mujer no es un objeto, no es una propiedad del hombre, que hay otras formas de ser hombre, nuevas masculinidades que no tienen que ser ni violentas ni machistas. Así cambian los patrones de la comunidad, de la sociedad. Y lleva tiempo, son años. No se da así. Van a haber generaciones que educar para que bajen los niveles de violencia. Coinciden en que ese grito unívoco de protesta que se escuchó en al menos 11 ciudades del país debe hacer eco en función de ejecutar políticas públicas claras, informó Adriana Peralta. Está más claro que el agua, José Luis. Efectivamente, como dicen las activistas en pro de defensa de los derechos de la mujer y en contra de la violencia de género, es importante tomar conciencia de este problema que amerita, como bien lo señalan ellas, una verdadera política pública de Estado, desde el Estado central, en favor de las mujeres,
en favor de garantizar nuestros derechos y lo más importante, el más importante de nuestros derechos, el derecho a vivir en paz y el derecho a la vida. Claro que sí, hay que tomar los toros por los cuernos, desde ahora ya hay que comenzar a trabajar profundamente y el Estado es indudablemente el responsable mayor para que esto se efectúe, ¿no? Desde muy temprano, desde muy pronto, con políticas que puedan ayudar desde la formación de los niños. Desde educación es vital. Educación es vital. Yo me acuerdo en otra hora, Luisa, además de televidentes, a nosotros nos enseñaban educación y ética, cívica y todas estas situaciones que quizás se están perdiendo por el transcurso del tiempo y yo creo que hay que retomar algunas. Afortunadamente la Asamblea Nacional aprobó ya que estas materias que son vitales para la formación del ser humano en valores desde su niñez, ¿verdad?, han sido aprobadas y nuevamente reincorporadas al pensum académico en las escuelas y colegios. Y esto de acá también con estas políticas que hay que tomar en cuenta y en consideración, hay que agregar y tratar de formar ahora y no convertir en el futuro a una persona que golpea, que hiere y que mata. Y sabes una cosa, y con esto concluyo el comentario sobre este tema, productor, no solamente es retornar o haber retornado, que es un paso importante, ¿verdad?, la enseñanza de ética, de cívica en los planteles educativos, es la enseñanza en el hogar, porque de nada vale lo que le enseñas al chico en el colegio si los padres no predicamos con el buen ejemplo. Ahora nos indicaba nuestro productor, vamos a ver en imágenes cómo amanece Guayaquil a esta hora de la mañana. Esto gracias a las cámaras del ECU 911. Ahí tenemos cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos. ¿Qué imagen nos regala primero, señor productor, en pantalla? Vamos a ver. Muy bien, ahí está en la Aurora. ¿Sabes qué le comento, Luis, amables televidentes? Al venir hacia acá a RTS, pues no había tanto tránsito, ¿no?, como en otros días. Y ahí está entonces en la Aurora. Esto sucede a las 7:07 de la mañana. Tránsito creo que normal regularmente porque acá es más complicado el tráfico que se forma, ¿no? Piso mojado. La calzada húmeda todavía a propósito de la lluvia que soportó el día de ayer en la ciudad de Guayaquil. Y no solamente ayer, a lo largo de toda la madrugada. Ya recién ahora amaneciendo es que calmó la pertinaz lluvia en diversos sectores de Guayaquil. Este sector, señor productor, la imagen, perdóneme, kilómetro 4,5 de la vía a Daule. Allí tenemos esta imagen que nos regala el ECU 911, tránsito fluido, el tráfico normal a esta hora de la mañana cuando son las 7:08 minutos. ¿Qué otra imagen nos regala? Gracias al ECU 91 también por brindarnos estas imágenes. Acá estamos en la Juan Tancamarengo, donde podemos observar el tránsito y el flujo normal. Están las personas ahí que pasan de un lado al otro, que ahí está un centro de salud pero muy cerca, ¿no? Ahí está entonces, esto es lo que sucede a esta hora en la Juan Tancamarengo, al norte de la ciudad de Guayaquil. Y una última postal del puerto principal. ¿Esto en qué sector, señor productor? Avenida de las Américas. Vaya, ahí por ese sector todavía se puede ver definitivamente la calzada húmeda. Conduzcan con precaución, pues esta se convierte en una trampa mortal. Pues parece jabón, ¿verdad?, sobre la calzada. El efecto en este caso de la lluvia. Gracias al ECU 911. Nos vamos a ir a una pausa, mi queridísimo José Luis. Correcto. Pero déjame contarte que cuando regresemos, queremos que estén muy atentos, pues estará con nosotros el economista Carlos Julio Emanuel, del Foro Económico y Finanzas Públicas. Con él estaremos abordando varios temas de coyuntura, entre ellos los $1.000 millones que ha concretado el Ecuador en financiamiento por emisión de bonos. Todo esto y mucho más cuando regresemos. Ya venimos. 6 ciudadanos que se dedicaban a la pesca de cangrejos fueron atacados por un enjambre de abejas. Durante el ataque cayeron a un abismo. Muy bien, gracias amables televidentes por seguir en sintonía aquí en la Noticia Primera Emisión y vamos a seguir informándoles. Claro que sí, amables televidentes. Organizaciones indígenas bloquearon desde la madrugada de este lunes la circulación vehicular en las principales vías en la provincia de Cotopaxi, como rechazo a las últimas medidas económicas implementadas por el gobierno.
Con estas consignas en la provincia de Cotopaxi, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, junto a sus regionales, arrancaron desde la madrugada de este lunes las jornadas de movilización en contra de las últimas medidas económicas implementadas por el gobierno. Un carrito que se llenaba $13, $15, ahora ¿con cuánto se está llenando? $20, $21. En este caso, los pasajes altos, los precios de nuestros productos bajos, ¿a quiénes están afectando? Sobre todo a los que sostenemos la economía de este país, de los pequeños y medianos productores. Las vías fueron cerradas con palos, piedras y llantas, lo que tomó por sorpresa a quienes circulaban a esa hora por el lugar y tuvieron que hacer transbordo. Por llegar pronto a nuestros trabajos. No se ha sabido. Vengo de Riobamba. Fui aquí. Ya con la luz del día, la Policía Nacional intentó abrir la vía, lo que generó varios altercados con los manifestantes. Hemos concentrado nuestro personal antimotines en aras de prevenir que no haya agresiones a vehículos particulares, mucho menos a públicos. Estamos precautelando el orden público. Alteraciones, tenemos un policía golpeado que también fue trasladado al dispensario médico para su revisión. Tenemos un compañero detenido y en este momento lo que estamos exigiendo es que la Policía Nacional debe liberar a nuestro compañero. A este paro se sumaron ciudadanos de Saquicilí, de la parte norte de la Tacunga. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, informó que estas jornadas tomarán 3 días. Así se ha planificado. El día 30 pues finalizaremos con una acción con mayor fuerza, con una acción importante, y esperamos que el gobierno nacional tome mejores decisiones, las propuestas que lo estamos planteando. Finalmente, representantes del movimiento político Pachacutic en rueda de prensa desde Quito se solidarizaron con estas movilizaciones e hicieron un llamado a sus bases. A sumarse a la gran convocatoria cívica hecha en estos días por nuestras organizaciones. Informó Adriana Rojas. Y a propósito del tema, cerca de las 9 de la noche de este lunes, la Panamericana fue abierta al tránsito vehicular tras un acuerdo entre dirigentes indígenas de Cotopaxi y el gobierno. Veamos. Luego de casi 18 horas de paralización, la manifestación en el sector de Pansaleo se suspendió luego de la firma de un acuerdo. Ahora tenemos una luz verde parcial. No se han resuelto los temas álgidos a nivel nacional. No está resuelto el problema del incremento al precio del combustible. No se ha resuelto el problema de este fenómeno que está viniendo por las privatizaciones de los sectores estratégicos. El precio de la leche fue uno de los temas del acuerdo. Desde el Estado, con las diferentes dependencias, van a hacer respetar el precio establecido en el decreto de los años anteriores, donde determina 42 centavos el litro de leche, directo en la finca, no ante los intermediarios. Se pretende dar una salida al problema de la leche. Veamos con estas medidas parciales si se resuelve. Nosotros hemos puesto como este tema central la no utilización del suero. Las comunidades continuarán pendientes de que se cumplan los acuerdos. Por ello, advierten. Nosotros estaremos otra vez reclamando aquí, protestando en las calles, pero en ese sí, con más fuerza y con más rigor. Alrededor de 200 uniformados brindaron su contingente en el sector de Pansaleo. Otros puntos donde se bloqueó la vía fue en el sector del Chasqui y la vía La Maná. Los reportes está despejado todo. Tenemos, igual en la tarde hubo también algunos incidentes, pero la Policía Nacional siempre se ha manejado dentro de la parte legal, como lo hacen los procedimientos, y no hemos tenido mayores novedades. Informó Natalie Guerrero. Amigos televidentes, y tal como lo habíamos anunciado, nos acompaña esta mañana el economista Carlos Julio Emanuel del Foro de Economía y Finanzas. Qué gusto tenerlo con nosotros esta mañana, economista. Bienvenido. Muchas gracias, Cruz. Veíamos allí protestas y manifestaciones por parte del brazo indígena, que corresponde y representa a varios de los movimientos y organizaciones del Ecuador. Dicen no al incremento de los combustibles, dicen no a la posibilidad de la privatización de los sectores estratégicos y dicen no al gobierno en la implementación de estas medidas. ¿Por qué? ¿Son válidas, cree usted, estas manifestaciones, estas protestas en rechazo a la adopción de estas medidas? Bueno, yo creo que es una reacción a la crítica situación que vive el país. Los ecuatorianos, especialmente las clases populares, están sintiendo el efecto de una recesión que viene ya por algunos años. De manera que estas protestas hay que analizarlas en ese contexto. Por otro lado, el gobierno, este gobierno,
no ha producido todavía un programa económico que incluya todas estas variables, que permita, por ejemplo, acudir al Fondo Monetario Internacional, obtener créditos más baratos, en lugar de andar corriendo en busca de recursos, como ocurrió el día de ayer en una operación crediticia que ya es de dominio público. $1.000 millones en emisión de bonos como un mecanismo de financiamiento que, según advierte el ministro de Economía y Finanzas, va a permitir cubrir nuestros déficits en un 12.5% de lo presupuestado para este año. Ese es justamente el problema, Luisa. El propio gobierno ha dicho que necesita este año entre 8 y 9 mil millones de dólares. Si son 8.000 millones, el 12,5% exactamente da 1.000 millones de dólares. Pero entonces faltan todavía 7.000. Entonces hay que seguir buscando mes a mes. Y ese es el problema básico de la economía ecuatoriana, de que están hechas las cosas de tal suerte que todos los meses el ministro de Finanzas tiene que andar buscando entre 700 y 800 millones de dólares para cuadrar la caja. Eso definitivamente no es sostenible. Ahora, usted ha señalado que Ecuador no tiene un programa integral de economía que permita no aplicar medidas parches, sino ir a solucionar un problema de fondo. Específicamente, ¿cuáles son los puntos que debe contener un programa integral de economía para el Ecuador de acuerdo a su realidad actual? Bueno, de acuerdo a los criterios internacionales, porque a veces cuando uno da opiniones sobre el país, se considera que de repente es una crítica de carácter político y como desde tiempos de antaño se conoce que nadie es profeta en su tierra, es una frase bíblica. Entonces veamos lo que dicen los organismos internacionales. Por ejemplo, una noticia que debe preocuparle al gobierno nacional es aquel dato que proviene de la Fundación Heritage de Washington, que produce año a año el índice de libertad económica. ¿Cómo estamos el día de hoy en libertad económica en comparación con el resto del mundo? ¿En qué ubicación estamos? Estamos en la ubicación 170 de 180 países. ¿A quién le ganamos? Bueno, le ganamos a Venezuela, que está en el puesto 179, Corea del Norte está en el puesto 180. O sea, estamos en el mismo grupo de Cuba, Bolivia, Zimbabue, es decir, países con economías fallidas. ¿Y por qué estamos allí, Luisa? Porque justamente no hemos podido desarrollar un programa económico que no solamente analice y profundice en estos desequilibrios económicos que son evidentes y que producen estas protestas que usted comentaba hace un momento, sino que tampoco hemos acometido uno de los grandes males de que padece el país, no solo su economía, que es la corrupción. Ese índice de libertad económica se enfoca básicamente en la poca habilidad que ha tenido el gobierno ecuatoriano y que la tiene para combatir uno de los más grandes flagelos que ha venido azotando al Ecuador, que es la corrupción. Vuelvo entonces a ese punto. ¿Qué parámetros o qué acciones en concreto debiera tomar el gobierno nacional para poder combatir la corrupción, para poder enfrentar el momento de crisis por esta economía fallida que tenemos y para poder cambiar o mejorar la situación económica del país? Para combatir la corrupción basta simplemente que el presidente de la República cumpla con su promesa de campaña, que era la de constituir en el Ecuador, con el apoyo de las Naciones Unidas, una comisión internacional contra la impunidad como existe en Guatemala. Esa es promesa de campaña y las promesas deben cumplirse. Porque mire usted, Luisa, todos los días estamos conociendo hechos de corrupción, estamos en un océano de corrupción. ¿Y qué hemos hecho de manera efectiva para combatirlo? Absolutamente nada. Mire usted, ayer circulaba un video de las declaraciones de un ex alto directivo de Odebrecht de cómo había entregado coimas y comillas, comisiones a personajes del gobierno anterior. Ese video, según conocemos ahora, estaba en manos del anterior fiscal Vaca desde el año 2017. ¿Y nunca trascendió? Y nunca trascendió. Entonces, por eso es que se requiere la presencia de fiscales independientes, con pantalones, que no tengan compromisos con nadie, para que comencemos a conocer la verdad. Y cuidado, se dice que de repente esta comisión atenta contra nuestra soberanía. Esa es una cantaleta que viene, yo creo, de aquellos que son cómplices de la corrupción, porque lo importante es que comiencen a transparentarse todos estos hechos para que actúe la justicia
y para que comiencen a recuperarse dineros que permitan que el Estado no esté pasando el sombrero mes a mes cuando hay un montón de dinero que recuperar. Allí el primer punto. El segundo, yo leía unas declaraciones que recoge la prensa nacional en las que usted señala, frente a un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, era vital ir con un programa. No hacerlo podría traer fatales consecuencias. Claro. ¿Cuáles serían esas consecuencias fatales o negativas para el país? ¿Y qué debe incluir el plan, aparte del tema del combate a la corrupción, para poder acceder a ese financiamiento del FMI? Bueno, es que para ir al Fondo Monetario Internacional y no ser presa de lo que quieran los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, y recuerda que yo trabajé en el fondo, de manera que conozco desde adentro cómo actúa esa institución, uno tiene que tener un programa, porque si no tiene el programa, el fondo se lo hace, y se lo hace según el criterio de la gente del fondo, que no conoce realmente a plenitud la realidad económica del país. Mire, hace algún tiempo, creo que con usted mismo en este programa, yo le planteaba que una de las bases para comenzar a arreglar los asuntos económicos del país era reestructurar la deuda externa. No hemos hecho absolutamente nada al respecto. Y por eso lo que estamos pensando es cómo conseguimos plata para pagar deuda. De repente la deuda que ayer se ha contratado al 11% de interés, habrá que ver cuál es la tasa que está en el cupón de la deuda. Se dice hoy día que es 10,75, yo más bien creo que fue 11. Es la más alta que ha conseguido este gobierno. Ya no me refiero al gobierno de Correa. Este gobierno anteriormente consiguió 7.500 millones de dólares con tasas que iban desde el 7 y pico hasta el 9 y pico. Hoy tiene 11. ¿Qué significa? Que la imagen del Ecuador se ha deteriorado de suerte tal que ahora nos quieren cobrar un poco más. Pero ¿para qué queremos esa deuda? ¿Para qué queremos contratar deuda? Para pagar, entre otras cosas, deuda. De repente estamos contratando deuda cara para pagar deuda más barata, lo cual sería un contrasentido económico total. Economista, con este contexto, la necesidad de reestructurar la deuda externa, la necesidad de combatir la corrupción con agentes externos a efectos de poder lograr una verdadera independencia y transparentar ese combate y esa lucha. ¿Qué condiciones suele implementar o imponer el Fondo Monetario Internacional en países con economías desequilibradas como la nuestra, donde usted lo ha calificado y con muy buen criterio, porque así lo dicen también otros expertos de su misma valía y conocimiento, con una economía fallida como la nuestra? Mire, FMI, algunos señalamos que significa fiscal lo más importante. Para el Fondo Monetario lo fiscal es lo más importante. Entonces quieren sanear las cuentas públicas. Yo estoy de acuerdo en sanear las cuentas públicas. Pero ¿a qué nivel las sanea? Si yo de repente estoy gastando el 50% del Producto Interno Bruto como gobierno, para equilibrar tengo que aumentar los recursos también en un 50% de la economía. Entonces, ¿esto implica aumentar los impuestos? Eso implica aumentar los impuestos, eso implica elevar los precios de los combustibles, de repente a precios por encima de los internacionales, y eso definitivamente no es aceptable. Yo mencionaba, en base de lo que usted señala hace un momento, que no cabe que en estos momentos que el Ecuador está pasando por una crisis económica tan severa, cuando tiene las ventas de las empresas cayendo, cuando la recesión es una realidad, cuando no hay circulante, cuando la gente se queja porque no hay empleo, no tiene imagen pensar en un aumento de impuestos. Lo que cabe es más bien reducir algunos impuestos, eliminar a otros. Ese es justamente el tema donde debería haber una negociación con el Fondo Monetario Internacional y preparar un acuerdo, y yo lo decía no en términos peyorativos de ninguna manera, que si en el gobierno ecuatoriano no existe la voluntad o la capacidad para hacer un programa económico que sea aceptable para el Fondo Monetario Internacional, bien cabría que el Ecuador envíe una misión a la Argentina, donde hace pocos meses consiguieron, a través de un programa económico muy bien estructurado, que el Fondo Monetario les entregue 58.000 millones de dólares. Entonces, esto no es nada nuevo. ¿Se puede replicar aquí en el Ecuador? Por supuesto. Mire, en la época que yo estaba en la gerencia del Banco Central, que estaba el economista Dajic en la Junta Monetaria, que estaba el economista Suet en el Ministerio de Finanzas, el gobierno de Costa Rica pidió asesoría al gobierno ecuatoriano porque nosotros habíamos tenido éxito en la reestructuración de la deuda. De manera que la cooperación internacional en materia económica es dable, es loable, hay que hacerlo,
Y repito, si es que hay la capacidad para hacer un programa económico, ¿por qué en este gobierno, que ya tenemos 20 meses, no lo hemos presentado al fondo para evitar tener que ir a los mercados a conseguir deuda al 11% de interés, cuando en el Fondo Monetario podríamos obtener pues a la cuarta parte de aquello? El tiempo de la entrevista ha concluido. Quiero agradecerle sus valiosos criterios y nos queda muy claro que, pues, como usted bien señala y un poco por resumir lo que se ha dicho, tenemos la necesidad imperiosa de presentar un programa integral, bien elaborado ante el Fondo Monetario Internacional, que incluya, ¿por qué no?, medidas como el tema de la reestructuración de la deuda externa y un combate feroz, a rajatabla, firme contra la corrupción. Así es, exactamente. Le agradecemos muchísimo. Ha sido la intervención del economista Carlos Julio Manuel del Foro de Economía y Finanzas, presente esta mañana aquí en La Noticia, primera emisión. El año es duro, difícil, y el gobierno, ha dicho él, debe tomar medidas inmediatas. Ya son 20 meses. Tenemos que actuar ya. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde La Noticia. Volvemos. Seis ciudadanos que se dedicaban a la pesca de cangrejos fueron atacados por un enjambre de abejas. Durante el ataque cayeron a un abismo. Gracias por seguir en sintonía de quienes hacemos La Noticia, primera emisión. José Luis. Muy bien, vamos a seguir informando. Les contamos que 6 ciudadanos que se dedicaban a la pesca de cangrejos fueron atacados por un enjambre de abejas en una zona rural de Manta, en la provincia de Manabí. Durante el ataque cayeron a un abismo. 3 de ellos tuvieron que ser hospitalizados. Veamos. Un enjambre de abejas atacó a un grupo de pescadores en un área montañosa de la zona rural de Manta, en la provincia de Manabí. En su intento de huir, los afectados cayeron a un abismo de 30 metros. Ellos salen a la velocidad y se encuentran con nada, entonces caen al abismo. Entonces por eso también presentan algunos cortes que se puede evidenciar a leve rasgo. El reporte inicial dado a las unidades de socorro fue de 3 fallecidos. Sin embargo, paramédicos del Cuerpo de Bomberos, al llegar al sitio del incidente, comprobaron que tenían signos vitales. Lo habían matado una abeja. Sí. ¿Y usted vino para acá a verificar? Sí. ¿Y ahí qué le dicen ahora a los bomberos? Que dicen que no le ha pasado nada. Debido a la inaccesibilidad del lugar, el rescate se ejecutó por más de 4 horas. Es una zona rocosa de fácil desprendimiento, no se puede llegar con facilidad allá. Las víctimas debieron ser evacuadas por un risco que daba hacia la playa. Policía, bomberos y varios comuneros ayudaron a movilizar a los heridos hasta una zona segura. Familiares de las víctimas informaron que se dedicaban a la recolección de cangrejos cuando fueron atacados por las abejas. Hay banales de abejas por allá arriba, por ahí los montes. Y ahí fue que le... ¿Estaban trabajando en alguna finca? No, o sea, buscando los cangrejos. Tras bajar al último de los heridos, informó que tenían golpes, cortadas y las picaduras de los insectos en varias partes de sus cuerpos. Hasta el momento están estables y en este momento van a ser trasladados a una casa asistencial, obviamente para su segunda valoración y tratamiento de los... Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Una lástima, y 7:37 de la mañana y es momento de salir de estudios. Vamos a exteriores, mi querida Luis. Claro que sí, como cada mañana damos el cordial saludo a nuestro amigo y compañero Jorge Salazar para que nos diga dónde se encuentra a esta hora. Mi querido Jorge, qué gusto saludarte, se te ve muy bien, muy apuesto el día de hoy. Muy buenos días, ¿qué tal, querida Luisa, José Luis y amigos televidentes? Gracias Luisa, son sus reflejos, dicen por allí. Ah, muy gentil, ¿no? Pero usted tiene lo suyo, tiene lo suyo. He acudido al kilómetro 4,5. Ah, caramba, muchísimas gracias. ¿Está bien? Ya me hizo desconcentrar. ¿Ya vio? Muy bien, estoy ubicado. Ya. Me encuentro en el kilómetro 4,5 de la avenida Juan Tancamarengo.
junto a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal de Guayaquil para informarles lo siguiente, que la luna bajó a la tierra. Es lo que creen los transeúntes y conductores que circulan por esta zona. Y es que acá existe más de media docena de baches que bien parecerían cráteres, dicen por allí. Evidentemente, con las lluvias, la situación se va empeorando cada día más. Y esto se torna peligroso. Observamos el diámetro de este hueco y la profundidad. Tranquilamente, alguien allí puede caer, fracturarse, un vehículo averiarse, dañarse el tren delantero. Y esto no tiene días ni semanas, esto tiene meses. Y es lo que solicitan quienes circulan por este sector, que arreglen esta parte de la calzada, esta parte del asfalto que está afectando a conductores y transeúntes. Yo me pregunto, ¿cómo haría un niño para sortear todos estos baches al pasar por aquí? Hasta incluso para un adulto se tornaría complicado. En este momento es difícil entrevistar, pero hace un momento conversaba con conductores y lo que ellos señalan es, y cuando se dañe mi carro, cuando se dañe el tren delantero, ¿quién va a costear los gastos? ¿Quién va a responder cuando nuestros vehículos se dañen a causa de estos cráteres, a causa de estos huecos, de este desnivel que existe en este lugar? He aquí entonces el llamado para que por favor traten de bachear esto, traten de nivelar esto y solucionar este problema. Kilómetro 4,5 de la avenida Juan Tancamarengo, sentido sur-norte. Repito una vez más, frente a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. Queridos compañeros y amigos, estimada Luisa y José Luis, es el informe. Tengan mucho cuidado cuando circulen por acá en sus vehículos. Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Ahí está la recomendación entonces que nos da Jorge, y a propósito que estamos mostrando para las autoridades que revisen ese sector y se pueda solucionar lo más pronto posible. Ahora que tenemos el tema invernal a cuestas y es más complicado porque puede acrecentarse este problema en ese sector de la ciudad de Guayaquil. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo, mi querido Jorge, que tengan un excelente día. Ahora queremos contarles que una mujer denunció el robo de un celular en el norte de Guayaquil. La joven hizo la denuncia a través de redes sociales. A continuación veamos la historia. Un motorizado fue a dar unas vueltas. El video se dio a conocer en redes sociales, donde una joven expresaba su malestar minutos después de haber sido atracada. De ahí que se le sustrajeron su celular. Inmediatamente pidió ayuda y esto fue lo que expresó en las distintas plataformas de internet. Yo sé dónde están, tengo la locación, de cada rato se actualiza, los puedo ver a dónde se mueven, pero no encuentro a nadie, ningún policía que me pueda llevar hasta allá, porque tampoco me voy a ir en una moto a la Trinitaria. Pero mira, no solo están en la Trinitaria, se fueron por la Trinitaria, pasaron por la Perimetral, pasaron por Seibo, pasaron por Vía La Costa. Eso es lo que hacen todos los ladrones todos los días. Mira, yo tengo la locación, tengo la ruta, pero no hay ningún policía. Todo sucedió en el sector de Miraflores, en el norte de Guayaquil. Según la afectada, fue a solicitar la ayuda de elementos policiales. Realmente nos topamos con un carro blindado, así, perfecto para atrapar ladrones, que no nos pudo llevar porque su superior les dijo que no, que ese no es su sector, que ellos no deben hacer eso. Ya, ¿qué más van a hacer? Nos tocó bajarnos del carro y volver acá a la UPS de Miraflores, la unidad policial móvil, sí, aquí afuera, y solo estamos esperando, así como que a que alguien venga y nos acompañe a atrapar al ladrón, porque igual no lo pueden atrapar ellos por más que le damos la locación. Mientras sigo viendo cómo los ladrones se mueven entre el sur, la Trinitaria, la Perimetral. De ahí que la autoridad de seguridad se manifestará en las próximas horas respecto a este hecho que se dio a conocer en redes. Y ahora da de qué hablar, informó Julio César Saona. Bien, ahí está la situación. Entonces, en este preciso momento tendrá que revisarse, analizarse, para que no se repita este tipo de situaciones. Muy bien, vamos a seguir informando, Luisa. Claro que sí. Agentes policiales decomisaron $1 millón que permanecían en cajones de cartón
en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil. La policía confirmó que habían seguido las actividades de 2 hombres por algunas semanas y en el momento que pasaban los cartones de un lado al otro, intervinieron para detenerlos en delito flagrante. Los 3 aprendidos fueron identificados y no registran antecedentes penales. La Fiscalía investiga si lo incautado es producto del narcotráfico. Mediante información reservada, conocía que en dicho lugar se iba a proceder a la entrega de cierta fuerte cantidad de dinero, por lo que se hizo las averiguaciones correspondientes, las esperas correspondientes, y efectivamente se encontraron 2 cartones llenos de dinero, con billetes de $20 y de $10, totalizando 999.850 aproximadamente. Casi $1 millón. Casi $1 millón. 2 que se movilizaban en una camioneta, le dieron a entregar esa encomienda. Adujeron que no tenían conocimiento del contenido de los cartones y tenían que entregarlos en la terminal terrestre. Asimismo, la persona que le iba a recibir, que el que se movilizaba en un Hyundai Tucson, indicó también que le habían mandado a recibir una encomienda, un cartón, pero que tampoco sabía su contenido. Formuló cargos por el delito de enriquecimiento privado, enriquecimiento ilícito privado, y dentro de la instrucción se establecerá los pormenores de dicho acto. ¿Cuántos detenidos hay, doctor? 3 detenidos. ¿Todos con prisión? Todos con prisión. Y se logró identificar a la segunda víctima mortal de la balacera que cobró la vida de 2 motorizados, esto en el Guasmo Sur de Guayaquil. Según fuentes policiales, se trata de un menor de 17 años. Para los vecinos de la cooperativa Velasco Ibarra, esa noche del sábado pasaron el susto de sus vidas cuando escucharon gritos acompañados de una descarga de por lo menos 10 disparos. Recordaron que aparte de esa sorpresiva detonación, también se pudo notar el rugir de una motocicleta alejándose a gran velocidad, pero en esos primeros segundos nadie se atrevió a salir de sus casas. Y cerramos lo que hicimos, cerrar la puerta y tirarnos al piso, porque imagínense una bala perdida. En la calle descubrieron la presencia de los 2 cuerpos. Cuando arribaron los agentes de la Policía Nacional, se pudo constatar que uno de ellos respondía a los nombres de Eric H., de 22 años, quien registraba un proceso por el delito de homicidio. Poco se sabía sobre el segundo cadáver hasta que las investigaciones determinaron que se trataba de un menor de 17 años. Ambos serían oriundos de la parroquia Pascuales, por lo que se desconoce qué hacían en ese sector al sur de Guayaquil y a esa hora. A una venganza, a una vendetta, a un ajuste de cuentas, porque son delitos específicos contra personas determinadas. El Guasmo y en especial el Distrito Sur registra ya 5 muertes violentas en lo que va del año. Para los uniformados, estos casos serían producto de ajustes de cuentas. Ninguna persona que ha fallecido en ese sector ha sido victimada por robarle un teléfono, por robarle un vehículo, por robarle la moto, por robarle algún enser de la casa. Para calmar la preocupación de la ciudadanía, los agentes del orden recorrieron la zona buscando un acercamiento con la comunidad. Incluso se brindó la activación del botón de pánico y se instruyó sobre el correcto uso del mismo. Esta herramienta funciona específicamente con este lugar. Si usted se encuentra en otro lugar y activa la alarma se activa, pero nuestros compañeros policías van a venir a su vivienda. Informó José Morales. Una persona murió durante una riña callejera en el sur de Quito. El presunto responsable del crimen fue detenido. Veamos. Los vecinos de las calles Miguel Yepes y Eduardo Morley sabían lo que pasó. Por miedo a represalias prefieren hablar sin identificarse. Relataron que los amigos del vicio se reunieron para festejar un cumpleaños. Incluso cerraron un tramo de la calle. El escándalo no los dejó descansar. Abajo hay un poco de gente que es indeseable, ¿no? Bronca, no dejan dormir y hasta que al final hubo un muerto. Los problemas habrían empezado a primeras horas del nuevo día. La bulla despertó a muchos de los vecinos, quienes lo único que hicieron es pedir que la policía ayude a calmar a los libadores. Era mucha gente. O sea que había aquí una riña campal. Una campal, prácticamente toda la noche. En la calle botellas rotas y huellas de que hubo una fiesta. Las cosas empeoraron antes que llegue el nuevo día. Vieron que unos corrían, otros insultaban. Era una batalla campal. Cuando las cosas se calmaron, apareció un hombre tendido en la calzada. Se movía como agonizando.
Los que pelean ni siquiera son del barrio. Ni siquiera, yo no sé, acá vienen porque aquí les dan ocasión. Venden trago, ahí mismo venden comida, ahí mismo todo. Minutos más tarde llegó la ambulancia y elementos de la policía. Los paramédicos confirmaron la muerte de uno de los lesionados. El fallecido presentaba una sola herida. Un pico de botella, la misma que habría sido utilizada para el efecto. En un inicio fueron detenidos 4 sospechosos, pero luego de las indagaciones los uniformados se quedaron con uno. Sería el presunto responsable del corte mortal. Se han encontrado las huellas y el arma con el que se produjo el homicidio. Al Chucky le cantaron el cumpleaños número 26, el último de su existencia. Uno de los invitados a la fiestita se convirtió en el verdugo del homenajeado, aunque por el estado en el que estaba, capaz que no se daba cuenta de la magnitud del problema. En Quito informó Iván Casamen. Y la DINASED logró reunir a una familia que por 45 años estuvo separada. El reencuentro se logró gracias al arduo trabajo de búsqueda y recolección de información. Papá murió hace 18 años. Él nunca me habló nada de mi madre, nunca, ni una foto, nunca. No se habían visto durante 45 años. Pero no fue sino poner la denuncia en la Dirección de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas y Desapariciones DINASED que en 12 días se localizó a su madre. Se trata de la historia de la señora Yesenia, quien había perdido contacto con su progenitora y su hermana desde sus 3 años de vida. Lo que más me motivó hace unos 2 meses, y tengo conocimiento aquí mismo en la DINASED, una pareja de hermanos se reencontraron hace 35 años que no se conocían. Entonces eso fue uno de los mayores motivos que me motivó a hacer esto. Y otra que, yo no me arriesgaba también porque pensaba que esto tenía un valor económico, pero sinceramente ahora veo que no ha sido así. Ibis Muñoz, la madre de Yesenia, cuenta que el padre de la mujer se llevó sin su consentimiento a su pequeña y a un hijo varón. Yo les doy gracias a Dios, porque yo nunca pensé encontrar a mis hijos. Pero yo sí le he pedido a Dios en mis oraciones que aunque sea que me dé ese privilegio de ver a mis hijos, aunque sea por última vez. Mediante una eficaz investigación y la aplicación del protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, a través de recolección de información, agentes policiales lograron dar con el paradero de la señora Ibis y la hija con la que se pudo quedar. En la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, a la madre que es la señora Ibis con su hija Marta y el hermano que está en Esmeraldas, porque la denunciante vive aquí en Quito. Este no es el único caso resuelto por la DINASED. Las cifras del 2018 dan cuenta de su trabajo. En mi unidad de desaparecidos, nosotros en el año de 2018 cerramos con el 94.5%. Y la UNACE también se maneja con un porcentaje bastante alto. En Quito informó Andrea Orbe. Muy bien, gracias amables televidentes por seguir en sintonía y vamos de inmediato segmento Infraganti. Ahí están los números en pantalla y de inmediato, mi querida Luisa, vamos a revisar las imágenes que nos muestra producción. Claro que sí, y esto gracias a la colaboración y cooperación de cada uno de ustedes, amables televidentes, que nos hacen llegar sus videos y fotografías. A ver, señor productor, si podemos avistar en pantalla estas imágenes. Mira tú, estos son aparentemente amigos de lo ajeno que aprovechando la noche, la oscuridad de la noche o de la madrugada, ¿verdad? Vemos cómo con escalera en mano intentan ingresar a una vivienda. Esto Luisa, es en la zona Huancavilca, al sur de la ciudad de Guayaquil. Mira usted, se pone la escalera. Mira, comienza la canción, mira para un lado, mira para el otro y no ve a nadie. Y ahí va subiéndose, mire. Como un actor circense, artista ahí para subir, para llevarse las cosas que no son de él. Y mira, se va a llevar el foco, mire. Es un equilibrista. Mírelo. Un saltimbanqui. Ahí está. No sabía que estaba la cámara enfocándolo. Ahí se lleva el foco. Mire usted.
Yo creo que el foco lo saca para que no lo alcancen a distinguir, me da la impresión. No, se lo va a llevar, mire, ya va a verlo, mire, ahí está. Mire, es un foco también. Ah, ya. Parece reflector, ¿eh? Parece reflector. Lo venden seguramente para droga, porque es que no existe otra explicación. Apuesto a que si lo capturan ahí y lo cogen en roja dirá que su abuelita está enferma, que es para darle de comer a sus niños, pero no conoce otra forma seguramente de ganarse la vida que no sea delinquiendo, asaltando, atracando, apoderándose de lo ajeno. Qué pena y qué vergüenza. ¿Sabe qué es lo peor, mi querida Luisa? Que deja la escalera. Vea eso. Ha dejado la escalera el tipo y la señora, la dueña de casa, no sabe qué hacer con esa escalera. No sé si la escalera vale más que el foco. No, ahí fueron por ella, parece, porque estaba acompañado. No, ahí está repitiendo que va a subir. Repitiendo la escena, claro. Ya, sí. El hombre, el delincuente, se sube, se lleva el foco y deja la escalera. Seguramente se puso nervioso, pues, el hombre. Pobrecito, no es que está trabajando. Él trabaja, mientras usted y yo trabajamos aquí en el día, él espera la madrugada para trabajar, entre comillas. Qué bárbaro. Así es. ¿Qué más tenemos, señor productor? Ahí está, tenemos una camioneta en la avenida Casuarina donde tiene placas ilegibles. La placa ilegible, no se puede identificar la numeración. Esto que ya está haciéndose repetitivo acá en las calles de Guayaquil, Luis. ¿Qué otra imagen tenemos, señor productor? Gracias a los amigos televidentes que nos comparten videos y fotografías. Allí en la avenida de las Américas, sí, parece que ha colocado algún tipo de adhesivo o protector femenino en la placa, precisamente para evitar que se pueda distinguir, ¿verdad?, la placa en su totalidad. Eso regularmente, eso es lo que tú dices, regularmente lo hacen cuando van a cometer alguna situación alejada de la ley, ¿no? Entonces, o se la habrán puesto, ¿quién sabe, en un verdad? estacionamiento, ¿no? Y el hombre no se ha dado cuenta. Bien, amigos, y es momento de revisar las 5 noticias más importantes de esta mañana. Una mujer fue atacada por su ex conviviente, quien la hirió en el rostro y parte del cuello con un pico de botella. El sujeto llegó hasta un centro turístico de Balsar, provincia del Guayas, donde la víctima festejaba el cumpleaños de su hijo. La violencia de género continúa cobrando víctimas en nuestro país. Promotoras de los derechos de la mujer recomiendan enfrentar y erradicar esta problemática social. 6 ciudadanos que se dedicaban a la pesca de cangrejo fueron atacados por un enjambre de abejas en una zona rural de Manta, en la provincia de Manabí. Durante el ataque cayeron a un abismo. 3 de ellos debieron ser hospitalizados. Y la DINASED logró reunir a una familia que por 45 años estuvo separada. El reencuentro se logró gracias al arduo trabajo de búsqueda y recolección de información. Decomisan $1 millón que permanecían en cajones de cartón en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil. La policía confirmó que habían seguido las actividades de 2 hombres por algunas semanas y en el momento que pasaban los cartones de un lado a otro, intervinieron para detenerlos en delito flagrante. Muy bien, y con esto ponemos punto final la presente emisión de La Noticia, mi querida Luis. Claro que sí, pero los invitamos a seguir en nuestra sintonía, pues ya viene La Noticia en la Comunidad. Que tengan un bendecido día martes y en especial para ti, mi querido José Luis. Muchísimas gracias, Luisa, y en un momento nos vemos aquí en La Noticia en la Comunidad. Ya venimos.